Welcome to my channel. Mi nuera descubrió por accidente que yo tenía 21 millones de pesos en mi cuenta. Luego llevó a mi hijo hasta la puerta de mi casa. Mi hijo ni siquiera quiso mirarme a los ojos, se sentó y dijo: «Mamá, ya está vieja. ¿Para qué quiere tanto dinero? Démelo a mí, yo lo voy a administrar por usted». En ese momento entendí algo doloroso. A sus ojos, yo ya no era su madre, solo una caja fuerte vieja, esperando a que la abrieran. Les dije que les daría todo el dinero, pero 3 días después, cuando descubrieron lo que hice con esos 21 millones de pesos, los dos gritaron y lloraron frente a la puerta de mi casa. Y yo soy Aitana, tengo 70 años, y esta es mi historia. A esta edad, el mayor placer es dar un sorbo a un café negro, revisar algunas facturas de la casa o acomodar las pastillas para la presión de toda la semana. Es una tranquilidad que me costó toda la juventud, sudor y lágrimas después de que mi esposo murió, pero esa paz se rompió de golpe. El timbre de la puerta empezó a sonar sin parar, insistente y áspero, como si la persona afuera trajera una orden de arresto y no viniera a visitar a una madre anciana. Dejé mis lentes sobre la mesa y caminé despacio para abrir. Rafael, mi único hijo, estaba allí. Detrás de él estaba Lucía, mi nuera, siempre con una sonrisa perfecta, pero con una mirada que nunca llega al corazón. Los dos iban muy bien arreglados. Rafael llevaba una camisa perfectamente planchada y apretaba contra el pecho una carpeta de cuero negro. No hubo abrazo. No hubo un «Buenos días, mamá». Estaba claro que no habían venido por cariño. Rafael entró directo a la casa, sus zapatos de cuero golpeando fuerte el piso. Caminó hasta la sala y dejó caer la carpeta sobre la mesa de madera. «Acabo de leer un artículo sobre la cadena de restaurantes que tienes», dijo Rafael con una voz seca, yendo directo al punto. «Tienes 21 millones de pesos en efectivo. Yo y unos amigos estamos a punto de cerrar un proyecto inmobiliario enorme. Necesito ese dinero. Ahora mismo». Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo como si alguien acabara de darme una bofetada. Miré al hijo que yo misma traje al mundo, buscando aunque fuera una señal de duda en su rostro. Pero no había ninguna. Estaba dando una orden. «Rafael», respiré hondo, intentando mantener la voz lo más calmada posible. «Ese es todo el dinero que he juntado en mi vida. Cada peso salió de noche sin dormir cocinando y llevando las cuentas desde que tu padre murió. No puedo simplemente dártelo». En el momento en que lo rechacé, Lucía, que había estado callada todo ese tiempo, dio un paso al frente. Sabía exactamente cuándo debía actuar como la mujer preocupada por la familia. «Mamá», dijo Lucía con una voz dulce pero fría, «usted ya está mayor. ¿Para qué necesita decenas de millones de pesos viviendo sola en esta casa vieja? Ese dinero en el banco es dinero muerto. Serviría mucho más para construir el futuro de nosotros. Usted no quiere que su hijo pierda la oportunidad de cambiar su vida, ¿verdad?». Las palabras de Lucía llevaban un veneno manipulador muy claro. «Usted ya no tiene tiempo. Y lo que es suyo ahora es nuestro». Rafael no me dio tiempo para pensar. Empujó la carpeta hacia mí. «Si no quiere complicarse yendo al banco a sacar el dinero, no hay problema. Solo tiene que firmar aquí». Abrí la primera hoja. Ni siquiera necesitaba mis lentes para reconocer que era un acuerdo legal de autorización financiera, un documento preparado con cuidado para que yo entregara voluntariamente a Rafael el control total de los 21 millones de pesos. Ya lo tenían todo listo. Habían llamado a un abogado, redactado el contrato y lo habían impreso antes siquiera de tocar el timbre de mi casa. «¿Por qué todo está preparado así?», pregunté, levantando la mirada y mirando directo a mi hijo. «Solo estoy ayudando a mamá a manejar mejor el dinero», Rafael respondió, tratando de justificarse, pero sus ojos evitaban los míos. «Claro, mamá.
Lucía sonrió con una sonrisa altiva. Una persona mayor como usted seguro se cansa mucho con tantos números. Mejor deje que su hijo decida cómo usarlo. Son cosas de hombres de negocios. Dejé el montón de papeles sobre la mesa. Mis manos estaban heladas, pero mi mente estaba más clara que nunca. El propósito de ellos hoy no era pedir. Vinieron a confiscar. Necesito tiempo para pensarlo, dije con calma mientras cerraba la carpeta. Hoy no voy a firmar nada. En ese mismo instante, la máscara de Rafael cayó. La calma falsa desapareció y dio paso a su temperamento de siempre. Golpeó la mesa con la mano. Pensar qué más. Esto es solo un asunto entre madre e hijo. Tarde o temprano, esos 21 millones de pesos serán míos, porque soy el único heredero. ¿Por qué tienes que complicarme las cosas ahora? No respondí. Miré alrededor de esta sala. Miré la esquina donde Rafael había dibujado garabatos cuando tenía 5 años. El sofá donde se quedaba dormido mientras yo trabajaba en la cocina. Ese niño ahora estaba frente a mí, presionándome para que entregara el fruto de toda mi vida. Lucía se acercó y golpeó la mesa con sus uñas pintadas de rojo brillante. Si de verdad quisieras a Rafael, firmarías de inmediato. No te conviertas en una madre egoísta. Ya se pueden ir. Me enderecé. Ya lo dije. Hoy no firmo. Rafael se levantó de golpe, su rostro oscuro de rabia. Tomó su chaqueta y me señaló con el dedo. Estás guardando un montón de dinero que no te vas a poder llevar a la tumba. ¡Qué egoísta! Se dio la vuelta y caminó directo hacia la puerta. Lucía lo siguió, pero antes de salir volteó la cabeza, con una mirada afilada como cuchillo. Si no lo entregas por tu propia voluntad, tarde o temprano vas a tener que soltarlo. Adiós, mamá. La puerta se cerró de golpe. El motor del coche rugió y luego se fue alejando. Me quedé allí, en medio de una sala que de repente se sentía vacía y silenciosa. El viento que entraba por la ventana levantaba la esquina de la carpeta de autorización que seguía sobre la mesa. Esa noche, sentada sola en la oscuridad, sosteniendo una taza de té de manzanilla ya fría, comprendí una verdad que me heló la sangre. Mi hijo no solo quería pedir dinero prestado, quería quedarse con mis 21 millones de pesos. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlos. Pero lo que Rafael y Lucía no sabían era esto. Esta madre vieja no era tan fácil de devorar como ellos pensaban. A la mañana siguiente, cuando mi hijo se fue con esa actitud llena de resentimiento, yo ingenuamente pensé que todo había terminado, que una negativa firme de una madre sería el punto final a una exigencia absurda. Pero Dios mío, no tenía idea de que en solo unas pocas horas toda la familia y la mitad del barrio ya sabían que yo tenía 21 millones de pesos. A mi edad, la rutina es lo que me salva. A las 6 de la mañana abrí yo misma la puerta de mi primer restaurante, el lugar donde comenzó toda mi carrera. El olor de la masa de maíz tostada y las especias de la carne guisada me tranquilizaba, pero mientras estaba limpiando el mostrador de la caja, Rosa, la vecina más chismosa del barrio, entró directo al local. Sin saludar, me miró fijamente y susurró con una curiosidad afilada. Aitana, dime la verdad. ¿Es cierto que tienes 21 millones de pesos en tu cuenta bancaria? Me quedé paralizada. El trapo que tenía en la mano cayó sobre la mesa. ¿De dónde sacaste ese rumor tan absurdo?, pregunté, mientras mi pecho empezaba a latir con fuerza, porque nunca le había dicho esa cifra a nadie fuera de las personas que llevan mis cuentas. Rosa sonrió con desprecio, sacó su teléfono inteligente, tocó la pantalla un par de veces y me lo puso frente a la cara. No sabe nada. Su nuera, Lucía, escribió un post larguísimo en Facebook anoche. Dice que usted es una millonaria en secreto pero extremadamente egoísta, que guarda 21 millones de pesos mientras ve cómo su propio hijo se arruina. Saqué mi teléfono de inmediato. Mis dedos temblaban un poco mientras buscaba el nombre de Lucía, y lo primero que apareció fue un post larguísimo lleno de quejas y lamentos. Ella se hacía pasar por una esposa sufrida, contando que su marido estaba desesperado por falta de capital para invertir
mientras su madre rica les cerraba la puerta en la cara sin compasión. La intención de esa muchacha era demasiado clara: usar la lengua de la gente para convertirme en una mujer sin corazón. Debajo del post había cientos de compartidos, una avalancha de comentarios de conocidos, parientes lejanos e incluso desconocidos que no sabía de dónde habían salido. «Vaya, una buena madre nunca se negaría a ayudar a su hijo», escribió alguien. «El dinero no se lo va a llevar cuando se muera. Esta vieja ya está senil», añadió otro. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era Rafael llamando. Contesté esperando una disculpa, porque su esposa había ventilado los asuntos de la familia delante de todo el mundo. Pero no. ¿Ya vio las consecuencias? La voz de Rafael sonó fría, como un juicio. Todo esto ya llegó demasiado lejos. Ahora la única manera de callar a la gente y terminar con todos estos insultos es que usted declare públicamente que va a entregarme los 21 millones de pesos para invertir. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo una oleada de rabia subir directo a mi cabeza. Tú y tu esposa encendieron este incendio, Rafael. ¿Van a humillar a su propia madre solo para sacarle dinero? Yo no hice nada, gritó negándolo. Lucía solo está diciendo la verdad, y la gente también está diciendo la verdad sobre una madre que no se preocupa por si su hijo vive o muere. La decisión es suya. Y colgó. Durante toda esa mañana mi teléfono se convirtió en una bomba. Mensajes de parientes lejanos llegaban sin parar. Mi prima incluso llamó, suspirando con reproche. Escuché a Lucía decir que desde que tienes dinero te volviste tacaña. Aitana, ¿para qué quieres guardar tanto dinero solo para ti? Hay que pensar en el futuro de la familia. Bloqueé la pantalla del teléfono y solté un suspiro contenido. Estaban intentando aislarme, pero su obra no se detuvo en el mundo virtual. Exactamente a las 12 del mediodía, cuando el restaurante estaba más lleno, la puerta de vidrio volvió a abrirse de golpe. Rafael y Lucía entraron, pero esta vez no estaban solos. Detrás de ellos venían los padres de Lucía, esos suegros con los que nunca tuve mucha cercanía. Se sentaron en la mesa más grande del restaurante. El padre de Lucía, Arturo, se aclaró la garganta intentando parecer un hombre razonable. Aitana, sentémonos a hablar como familia. Pero en cuanto me acerqué a la mesa todavía con el delantal puesto, cambió el tono. Voy a hablar claro. Que usted tenga guardados 21 millones de pesos mientras Rafael necesita salvar su carrera es algo muy difícil de aceptar. No permita que la gente de afuera juzgue a nuestra familia. Lucía inmediatamente apoyó a su padre. Abrió su tableta y la deslizó hacia mí. Ya hicimos todos los cálculos, mamá. Si invierte esos 21 millones de pesos en nuestra nueva cadena de restaurantes, las ganancias se triplicarán en solo 2 años. Rafael usó otra estrategia. Sacó su teléfono y mostró un viejo artículo sobre mi camino cuando empecé mi negocio. «Mire esto, mamá», dijo bajando la voz, con un tono que pretendía ser sincero. «Si usted pudo construir toda una cadena de restaurantes desde cero, tiene que creer que su hijo también puede hacerlo. Yo tengo su sangre de negocios, una combinación perfecta. Presión por la reputación, tentación con ganancias y manipulación emocional. Me mantuve erguida y pasé la mirada por los 4 rostros que me observaban fijamente, esperando que sacara el dinero. Mamá ya lo dijo ayer, y hoy lo repito», dije con voz firme, lo suficiente para que solo esta mesa lo escuchara. «No voy a dar dinero, ni hoy ni mañana». Al oír eso, la sonrisa falsa en los labios de Lucía desapareció al instante. Sus ojos brillaron con odio. De pronto se levantó de golpe y, a propósito, alzó la voz para que resonara por todo el restaurante lleno de gente. «Usted está guardando decenas de millones de pesos solo para usted, mientras su hijo está al borde del abismo». Todo el restaurante quedó en silencio. El sonido de los tenedores chocando con los platos se detuvo.
Decenas de miradas de clientes habituales comenzaron a dirigirse hacia nosotros, incómodas, curiosas, murmurando entre sí. El ambiente se volvió espeso de incomodidad. Lucía estaba intentando humillarme a propósito justo en el lugar que me había costado tanto construir, obligándome a ceder por orgullo. Rafael también se levantó y me miró con una advertencia en los ojos. Si no cambias tu decisión, voy a dejar que la gente juzgue por sí misma qué clase de madre eres. Vámonos. Antes de darse la vuelta, Lucía me lanzó una mirada afilada como una navaja y dijo entre dientes: esto apenas comienza. Si no suelta los 21 millones de pesos, pronto verá las consecuencias. Salieron del restaurante, dejándome de pie en medio de las miradas de juicio de la gente. Sonreí disculpándome con los clientes y regresé a la caja con las manos todavía temblando de rabia. Esa noche, cuando el restaurante ya había cerrado, me senté en la oscuridad y volví a abrir el teléfono. Deslicé la pantalla entre comentarios que me insultaban, entre fotos que mi nuera estaba montando a propósito para provocar lástima. Y entonces entendí una verdad amarga que me apretó el corazón. Mi nuera no solo quería el dinero, estaba afilando el cuchillo para destruir por completo la reputación, la carrera y el honor que me había tomado toda una vida construir. Pero olvidaron algo. Para levantar este imperio desde cero, yo no soy una mujer que se queda sentada llorando. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro en medio de la noche silenciosa. Mis dedos seguían detenidos sobre las fotos montadas de Lucía. Esa noche no dormí, y durante los 3 días siguientes, entendí que mi nuera no estaba contando un simple chisme para desahogar su enojo. Estaba construyendo con método toda una campaña mediática para convertirme en la peor villana de Monterrey. Su objetivo era clarísimo: usar la boca de la multitud para asfixiarme hasta que yo soltara los 21 millones de pesos. En la mañana del tercer día, todo empezó a salirse de control. Mientras estaba lavando verduras en la cocina, el teléfono no dejaba de vibrar con pitidos agudos. Conocidos, familiares, incluso personas que no veía desde hacía más de 10 años, me mandaban mensajes uno tras otro. No preguntaban cómo estaba, me enviaban un video. Era un clip corto grabado con celular, con una luz tenue y dramática. En el video, mi hijo Rafael estaba sentado encorvado en una silla en la sala de su casa, sus hombros caídos, las manos apretándose el cabello como si estuviera cargando una tragedia insoportable. El video no tenía sonido, pero el texto rojo brillante que Lucía había añadido gritaba a la cara del espectador: mi esposo está soportando una presión financiera que lo ha llevado a la depresión, solo porque su propia madre está abrazando 21 millones de pesos y se niega a ayudarlo. Una obra muda perfecta para despertar lástima. Ese video se compartió rápidamente en grupos comunitarios locales. La gente empezó a lanzarme maldiciones. Me llamaban vieja de corazón frío, una avara que se lleva todo a la tumba. Pero el verdadero desastre no se quedó solo en la pantalla del teléfono. Empezó a salir al mundo real. Al mediodía, cuando fui a pararme en la caja, algunos clientes habituales, personas que antes bromeaban conmigo todos los días, ahora evitaban mirarme. Cuando le devolví el cambio, una clienta dudó un momento y me preguntó en voz baja: «Señora Aitana, ¿qué es eso que dicen en internet? ¿De verdad está dejando que Rafael se las arregle solo?». Sentí como si alguien me apretara el corazón. La humillación se metía en cada rincón del restaurante del que siempre me había sentido tan orgullosa. Pero yo solo pude forzar una sonrisa. «Solo es un asunto familiar, señora». A primera hora de la tarde, Marcos, el gerente dedicado que ha estado con mi cadena de restaurantes durante 15 años, entró apresuradamente empujando la puerta. Se veía extremadamente tenso. No había venido a reportar las ganancias, sino a dar una alerta. «Señora Aitana, tenemos un gran problema», dijo Marcos, llevándome a un rincón apartado de la cocina. 2 proveedores de carne de res me llamaron hace un momento. Me preguntaron de forma indirecta si nuestra cadena de restaurantes
Está metida en alguna disputa legal por bienes con su hijo. Tienen miedo de que vayamos a la quiebra. Fruncí el ceño. ¿Quién les dijo eso? Y no es todo. Bajó la voz Marcos, con los ojos llenos de preocupación. Esta mañana un hombre extraño llamó a la oficina. Dijo ser inversionista, pero empezó a hacer preguntas raras a mis empleados sobre los ingresos totales y los bienes hipotecados de la cadena. Alguien está tratando de escarbar en sus finanzas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lucía y Rafael no solo me estaban difamando, también estaban pagando a alguien para investigar cuánto dinero tenía realmente y encontrar mi punto débil. Esa noche, cuando acababa de regresar a la vieja casa y cerré bien la puerta, el timbre volvió a sonar. Esta vez Rafael vino solo, sin Lucía detrás moviendo los hilos. Abrí la puerta y lo dejé entrar a la sala. Esta vez no levantó la voz, se puso la máscara de alguien razonable, de un buen hijo que venía a negociar la paz. «Mamá, ya lo ves», dijo Rafael sentándose en el sofá y soltando un suspiro pesado. «Todo se ha vuelto demasiado complicado. No quiero que este problema te afecte más. Entonces, ¿por qué no le dices a tu esposa que se detenga?» Crucé los brazos mientras lo miraba. Rafael levantó la vista, con una mirada calculadora. Ella está alterada. «Pero mamá, si solo transfieres los 21 millones de pesos a mi cuenta, te prometo que haré que Lucía borre todas las publicaciones. Le diré que escriba un mensaje aclarando que todo fue un malentendido. Todo terminará de inmediato. Y tu reputación quedará intacta». Estaba usando mi propia carrera y mi honor para chantajearme. Una maniobra demasiado miserable. «Rafael». Lo miré directo a los ojos, con la voz clara. «Dime algo. ¿Fuiste tú quien aceptó que tu esposa hiciera todas estas cosas solo para presionarme?» Rafael se sobresaltó un poco, desvió la mirada, evitando la mía, y guardó silencio unos segundos. Luego chasqueó la lengua, y su voz se volvió fría. «Ahora, quién tiene la razón ya no importa. Mamá, si esta historia sigue expandiéndose, tu negocio se va a derrumbar. Tú eliges. 21 millones de pesos, o perderlo todo». Me quedé ahí, en medio de la sala que guardaba toda su infancia, sintiendo cómo el último pedazo de amor de madre que quedaba en mí se rompía en 1000 pedazos. Él no era un niño desesperado, era un secuestrador, y la rehén era mi propia vida. «Escucha bien, Rafael». Di un paso hacia adelante, con la voz dura como el acero. «No voy a darte esos 21 millones de pesos. Hagan tú y tu esposa las cosas sucias que quieran. Ustedes no pueden asustarme». Rafael apretó los dientes y se levantó lentamente. La máscara de hijo decente desapareció por completo. «Si vas a ser así de terca», gruñó, «entonces lo que pase después ya no estará bajo mi control. No digas que no te advertí». Salió por la puerta, y su figura se perdió en la oscuridad. Apenas 10 minutos después de que él se fuera, mi teléfono volvió a encenderse. Un mensaje urgente de Marcos. «Señora Aitana, tiene que ver esto ahora mismo». Junto al mensaje venía un enlace. Con las manos temblando lo abrí. Era una publicación recién subida por Lucía, hacía apenas unos minutos. Pero esta vez no era un video actuado, era una foto tomada de frente de mi casa. Se veían claramente cada detalle, incluso el número de la casa. La frase debajo era como una flecha envenenada apuntando directo a mi seguridad. Aquí es donde están escondidos los 21 millones de pesos por una madre de sangre fría. Alguien que prefiere dejar que el dinero se llene de moho antes que preocuparse por la vida o la muerte de su propio hijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ya no se trataba solo de difamarme. Estaba señalando el lugar donde vivo para todos los curiosos y quizás también para gente peligrosa allá afuera. Quería obligarme a vivir con un miedo insoportable hasta que yo misma suplicara que me dejaran en paz. Cerré las ventanas
y corrí las cortinas. De pie en medio de la casa silenciosa, sentí con claridad la crueldad absoluta de la propia sangre. Pero Lucía y Rafael no saben algo. Creen que la foto de mi casa y la presión de la opinión pública me van a aplastar. Creen que solo estoy abrazando esos 21 millones de pesos temblando mientras aguanto el ataque. No tienen idea de que ese dinero no es lo único que estoy preparando. Y mañana les voy a mostrar cómo se juega cuando alguien ha salido desde el fondo más oscuro del abismo. Esa noche no dormí ni un solo segundo. La foto de la fachada de mi casa que Lucía publicó no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que escuchaba un coche pasar por la calle o pasos rozando la acera, el corazón se me encogía. Lucía no solo quería el dinero, me estaba arrojando a una manada de lobos hambrientos en las redes sociales, convirtiendo el lugar más seguro para mí en un blanco. A la mañana siguiente, empujé la puerta del restaurante con los ojos pesados, pero el cansancio del cuerpo no era nada comparado con el ambiente espeso que me esperaba dentro. Los clientes habituales, aquellos de quienes conocía de memoria sus gustos, uno que siempre pedía queso extra, otro que nunca comía cebolla, hoy de pronto parecían desconocidos. Algunos aún asentían para saludar, pero evitaban mirarme a los ojos. Unas cuantas amas de casa estaban reunidas en una mesa del rincón, susurrando entre ellas, lanzando de vez en cuando miradas curiosas hacia la caja donde yo estaba parada. Un anciano, cliente fiel durante 10 años, se acercó a pagar. No me miró a los ojos, solo soltó una frase al aire, tranquila pero afilada como un cuchillo. Señora Aitana, en este mundo no existe una madre que vea a su hijo ahogarse y no le tire un salvavidas, aunque tenga todo un barco. Me quedé paralizada. Las monedas en mi mano temblaban. Era el veneno de Lucía que ya había entrado en la mente de la gente a mi alrededor. Ellos ya me habían condenado. Al mediodía, el derrumbe ya no estaba solo en los murmullos. Empezó a golpear directamente el dinero. Marcos, mi gerente, entró corriendo por la puerta trasera, con el sudor empapándole la frente. Me jaló hacia la pequeña oficina y cerró la puerta de golpe. Señora Aitana, el mayor proveedor de alimentos frescos que tenemos acaba de llamar, dijo Marcos con la voz ahogada por la preocupación. Quieren suspender el contrato, de inmediato. ¿Suspender? ¿Por qué razón? Nosotros siempre pagamos a tiempo. Solté yo. Marcos se pasó las manos por la cara, completamente impotente. Dicen que no quieren verse involucrados en el problema familiar de usted. El rumor del conflicto por los 21 millones de pesos ya llegó hasta la dirección de la empresa. Tienen miedo de que si usted y su hijo terminan en los tribunales, los bienes de la cadena de restaurantes puedan quedar congelados y ellos no reciban su dinero. Dijeron que cuando su asunto familiar se calme, entonces volverán a hacer negocios. Me desplomé en la silla. Lucía había logrado exactamente lo que quería. Estaba estrangulando la fuente de vida de este negocio. Y como para demostrar que los buitres ya habían olido la sangre, esa misma tarde sonó el teléfono fijo del restaurante. Al otro lado estaba la voz de un reportero del periódico local, el mismo que años atrás había escrito un artículo elogiándome como un símbolo de superación. Buenas tardes, señora Aitana. Nuestra redacción está siguiendo el escándalo que circula en redes. ¿Quiere dar una respuesta oficial sobre las acusaciones de haber desviado 21 millones de pesos y abandonar a su propio hijo? No tengo nada que decirles. Es un asunto familiar, respondí con frialdad y colgué. Un error táctico. Apenas 2 horas después, Lucía lanzó su castigo. Publicó un nuevo post con el título El silencio del culpable. Afirmaba que mi negativa a hablar con la prensa era prueba de que estaba evitando la verdad porque el que nada debe, nada teme. Después de esa publicación llegó la avalancha. Una ola de ataques cayó de inmediato. Decenas de reseñas de una estrella. Los peores insultos comenzaron a inundar las páginas de mis restaurantes. Las ventas de la noche se desplomaron. Los clientes temían los problemas y decidieron marcharse. Cuando cayó la noche,
Marcos vino a tocar la puerta de mi casa. De pie frente al porche, el mismo lugar que ahora circulaba por todas las redes, mi leal gerente se veía agotado. Señora Aitana, dijo con duda, los chicos jóvenes de la cocina están muy nerviosos. Han leído comentarios diciendo que la cadena va a quebrar. Me preguntan si deberían empezar a buscar otro trabajo. Yo confío en usted. Usted lo sabe. Pero si esto sigue así, no vamos a aguantar hasta el próximo mes. La culpa se me atoró en la garganta. Esos chicos necesitan este trabajo para pagar renta, estudios. La guerra entre mi hijo y yo estaba aplastando también a los inocentes. Tomé la mano de Marcos. Diles que sigan trabajando tranquilos. Todo se va a resolver. Te lo prometo. Cuando Marcos se fue, me quedé sola en la oscuridad, sintiendo cómo la soledad me rodeaba por todos lados. Vecinos, clientes, socios. Justo entonces el teléfono sobre la mesa vibró. Era una llamada de Rafael. Contesté. A diferencia del resentimiento de los días anteriores, su voz esa noche sonaba extrañamente tranquila, una calma helada. ¿Ya lo ves, mamá?, dijo Rafael, como si fuera alguien superior ofreciendo misericordia. Todo se salió de control. Lucía está furiosa porque sigues siendo tan terca, pero yo no quiero ver cómo pierdes todo lo que has construido. Hizo una pausa y lanzó el golpe final. Yo puedo detener todo esto. Puedo decirle a Lucía que borre todo, que limpie este desastre. A cambio, solo tienes que transferirme los 21 millones de pesos. Transfiere el dinero y la cadena de tus restaurantes volverá a estar en paz. Apreté con fuerza el auricular, el mismo que había provocado el incendio de mi casa, ahora me estaba vendiendo un balde de agua. Rafael, dije con la voz ronca pero firme, ¿te das cuenta de que lo que está haciendo tu esposa es destruir la reputación de tu propia madre? Del otro lado, hubo silencio durante unos segundos. Luego se escuchó un suspiro frío. Ahora la reputación o el orgullo ya no importan, ¿verdad, mamá? Lo que importa es resolver el problema. Piénsalo bien. Si esto sigue así, vas a perder mucho más que 21 millones de pesos. Y colgó. El sonido de tut tut resonaba en la sala oscura. Él pensaba que me había acorralado. Pensaba que el aislamiento haría que una mujer de 70 años se arrodillara a pedir clemencia. Pero Rafael no entiende a su madre. Me levanté lentamente y entré al dormitorio. Me arrodillé frente a la esquina del armario y giré las ruedas numéricas de la caja fuerte de acero frío. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había ningún fajo de dinero en efectivo, solo había un grueso expediente, cuidadosamente sellado. Lo saqué y pasé los dedos suavemente por el borde del papel. Este era un plan del que Rafael y Lucía no sabían absolutamente nada, una jugada que había preparado desde hacía mucho tiempo, por si este día realmente llegaba. ¿Quieren hundirme hasta el fondo para arrebatarme mis bienes? Está bien. Mañana les mostraré algo. Cuando ya no tienes nada que te puedan quitar, es cuando te vuelves más peligroso. Me quedé sentada en el borde de la cama, abrazando con fuerza el expediente que saqué de la caja fuerte, hasta que la primera luz del amanecer de Monterrey se coló por la rendija de la ventana. El cansancio desapareció, reemplazado por una lucidez fría. Rafael cree que estoy luchando desesperadamente por quedarme con los 21 millones de pesos solo para mí. Viendo cómo me amenaza, viendo cómo su esposa usa la opinión pública para asfixiar mi negocio, creen que ya no tengo salida. Pero no saben que la mujer que levantó este imperio con sus propias manos desde las cenizas de la viudez siempre supo prepararse para el peor día. Incluso cuando el enemigo es tu propia sangre. Exactamente a las 8 de la mañana, metí el expediente en mi viejo bolso de cuero, encendí el sedán y conduje directo al centro de la ciudad. Mi destino era la oficina de Alejandro, el viejo abogado que me ha ayudado a superar cada obstáculo legal desde el primer día que abrí la cadena de restaurantes. Cuando entré a su despacho impregnado del olor a tabaco y madera de pino, Alejandro ya estaba esperándome. Extendió la mano para recibir el expediente
y en su mirada detrás de los lentes se notaba que lo entendía todo. Sobre su escritorio había otro montón de documentos ya impresos y ordenados. Era el contrato que le pedí que redactara en secreto meses atrás, cuando empecé a notar la avaricia sin fondo en los ojos de mi nuera. ¿Ya lo pensó bien, Aitana?, preguntó Alejandro con voz pensativa mientras empujaba los papeles hacia mí. Aquí está todo el trámite para transferir la mayor parte de las acciones y el control de su cadena de restaurantes al grupo socio. En cuanto firme, el imperio que construyó durante toda su vida cambiará oficialmente de dueño. Recibirá una gran suma de dinero para vivir tranquila, pero ya no tendrá la última palabra allí. Pasé la mano sobre la hoja blanca. Se sentía pesado. Era mi esfuerzo, mi juventud, miles de noches sin dormir. He visto muy claro de lo que mi hijo es capaz para arrebatarme 21 millones de pesos, Alejandro. Respondí con calma, pero con amargura. Está usando mi reputación y mi negocio como rehenes. Si sigo aferrándome a este título de presidenta, me van a exprimir hasta dejarme seca, y también a los empleados inocentes que trabajan conmigo. Alejandro asintió. Así es, legalmente, una vez que este contrato entre en vigor, la cadena de restaurantes pertenecerá a otra entidad. Rafael y Lucía ya no podrán presionarla para que invierta o les transfiera el control de los bienes, y los proveedores o clientes que le han dado la espalda por el escándalo tendrán que tratar con una nueva junta directiva, completamente ajena a su problema familiar. Cortar por completo la cuerda de presión que están apretando alrededor de mi cuello. ¿Quieren atacar los bienes que están a mi nombre? Entonces haré que ese patrimonio desaparezca del nombre Aitana. Sin dudar un segundo más, tomé la pluma y firmé de un trazo las primeras páginas del acuerdo. Con cada firma que ponía, sentía que una carga enorme se levantaba de mis hombros cansados. A primera hora de la tarde, después de salir de la oficina del abogado, conduje para visitar a Isabel. Ella era mi amiga más cercana, la única mujer que me prestó los primeros pesos para comprar ingredientes cuando abrí aquel pequeño restaurante hace tantos años. La casa de Isabel estaba llena del aroma de las bugambilias. Cuando me vio entrar, salió corriendo y me abrazó con los ojos enrojecidos. Dios mío, Aitana, ¿estás bien? Isabel me jaló preocupada para que me sentara en el porche. Leí toda esa basura que tu nuera escribió en internet. ¿Por qué aguantas algo así? ¿Por qué no dices la verdad y muestras quiénes son realmente? Si tienes todo un equipo de abogados. Tomé la taza de té de las manos de Isabel y sonreí con calma. Isabel, ¿recuerdas cuando recién abrimos el negocio y los matones del barrio venían a causarnos problemas? En ese entonces, no salimos a discutir con ellos cara a cara. Isabel parpadeó, como si entendiera algo de pronto. Llamamos a la policía en silencio y cerramos bien las puertas. Exacto, apreté suavemente la mano de mi amiga. En una guerra donde el otro lado no tiene principios, a veces el silencio no es debilidad. El silencio es la distancia que necesito para preparar un golpe mortal. Déjalos gritar. Mientras más ruido hagan, más errores cometen. Pero nuestra conversación fue interrumpida. El teléfono en el bolsillo de mi chaqueta empezó a vibrar sin parar. Era un mensaje de Rafael. La frase era corta, pero olía a amenaza. No vas a contestar el teléfono, ¿verdad? Prepárate. Lucía acaba de publicar más información. Ya no tienes cómo negarlo. Abrí las redes sociales. De inmediato, la publicación más reciente de Lucía apareció frente a mis ojos. A diferencia de sus quejas lastimeras de antes, esta vez su tono era agresivo y directo. Ella escribió: La verdad ha salido a la luz. Mi suegra no solo es tacaña, también está intentando esconder sus bienes y engañarnos a todos sobre la enorme cantidad de dinero que tiene. Una madre capaz de pisotear el futuro de su propio hijo solo por codicia. Por favor, compartan esta publicación para exigir justicia para mi esposo. Miles de reacciones de enojo aparecieron en la publicación en menos de 10 minutos.
Desconocidos de todas partes se sumaban pidiendo justicia para un hombre de 40 años que estaba mendigando el dinero de su propia madre. Leí cada palabra, pero curiosamente mi corazón ya no latía con desesperación como la noche anterior. Toda la rabia y la humillación se habían evaporado. Solo quedaba una fría compasión por la estupidez de esos dos avaros. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la pequeña mesa de madera. Luego abrí lentamente mi bolso de cuero y mis ojos pasaron por la copia del gran contrato de transferencia que había firmado esa mañana con Alejandro. La firma en tinta azul seguía perfectamente marcada. Lucía estaba llamando al mundo entero para ayudarla a robar mi corona, pero ella no sabía que esa corona, yo misma acababa de romperla para convertirla en una espada. Acaricié el borde duro del contrato dentro del bolso. Lo guardé con cuidado en el cajón de mi escritorio y lo cerré con un seco clic. Ese sonido resonó como un ancla, fijando la calma en mi mente. No importaba que afuera la opinión pública gritara pidiendo justicia para mi hijo, ni que Lucía estuviera haciendo su espectáculo en las redes sociales. Yo sabía que tenía el control. Solo tenía que esperar. Y efectivamente, 3 días después de aquella publicación incendiaria, todo empeoró exactamente como esos dos avaros lo habían planeado. Esa mañana, las reseñas de una estrella en la página web de la cadena de restaurantes se dispararon. Marcos me llamó con la voz apagada para decirme que un grupo de clientes habituales que siempre venía a desayunar los jueves no apareció. Cuando él llamó para preguntar, respondieron con incomodidad que no querían verse arrastrados por ese ruidoso drama familiar. Nadie quiere comer un plato de tacos sazonado con insultos de internet. Justo cuando me estaba sirviendo un vaso de agua para calmar el dolor de cabeza, sonó el teléfono. Era Rafael. Esta vez su tono era completamente distinto. Ya no había resentimiento ni gritos fuera de control. Su voz sonaba tranquila, llena de autosuficiencia, como un general parado en lo alto de una colina, mirando al ejército derrotado del enemigo. «Mamá», empezó Rafael, chasqueando la lengua con un aire fingido de lástima. «Acabo de enterarme de que algunos proveedores de alimentos están pensando en romper sus contratos contigo. Si sigues siendo tan terca y no cedes, el negocio que construiste toda tu vida va a terminar hecho un montón de escombros». Me quedé en silencio escuchando su actuación. Él siguió hablando, bajando la voz como si fuera sincero. «Soy tu hijo, mamá. No quiero verte perderlo todo a esta edad. La mejor forma de apagar este incendio es que me transfieras los 21 millones de pesos esta misma semana. Entrega el dinero y volveremos a ser una familia en paz». «Estoy resolviendo el problema a mi manera, Rafael», lo interrumpí con una voz tranquila, sin ninguna emoción. Pero Rafael me cortó de inmediato. Su autosuficiencia se volvió amenaza. ¿Tu manera es sentarte a esperar la muerte? Deja de ser tan terca. Lucía ya reunió más pruebas. Está lista para demostrarle al mundo entero que estás tratando de esconder tu dinero. No puedes ganarle a la opinión pública. Colgó de golpe. Y como para demostrar su amenaza, justo al mediodía, Lucía lanzó el siguiente ataque. Publicó un texto larguísimo, contando con lujo de detalle que hace años yo había prometido dejar toda mi fortuna a mi único hijo, pero que ahora que tengo dinero me estaba echando para atrás, y todavía peor. Adjuntó una foto vieja, manchada por el tiempo. En la foto, Rafael a los 7 años, con un delantal lleno de harina, estaba sonriendo frente a la puerta de mi primer restaurante. La descripción estaba llena de lágrimas. Un niño que pasó toda su infancia ayudando a su madre a construir este negocio, y ahora esa misma madre lo abandona cuando más lo necesita. Ese niño solo está pidiendo lo que justamente le pertenece. Esa foto fue como tirar una chispa a un depósito lleno de pólvora. Las redes sociales explotaron. La gente lloraba por él, insultaba, diciendo que una buena madre nunca dejaría que su propio hijo tuviera que rogar por sobrevivir como un perro callejero.
Por la tarde la confusión ya se había metido incluso dentro del restaurante. Marcos me llamó con la voz temblorosa. Doña Aitana, los chicos en la cocina están murmurando. Algunos dicen que han visto gente del banco o del área legal rondando por aquí. Me preguntaron directamente si es cierto que usted va a vender toda la cadena de restaurantes para irse con el dinero. Sonreí levemente. A veces el instinto de los trabajadores es más agudo que el de los que se hacen llamar inversionistas como Rafael. Marcos, escúchame, le respondí despacio y con claridad. Todo sigue en proceso. No hagan caso a los rumores y dile a los chicos que se concentren en su trabajo. No voy a permitir que ninguno de ustedes salga perjudicado. Mi silencio y mi calma parecían haber agotado la paciencia de Rafael y Lucía. Creían que el árbol ya estaba cortado de raíz y que solo hacía falta un último empujón para derribarlo. Esa misma noche el timbre de mi casa volvió a sonar con fuerza. Rafael y Lucía entraron al salón con toda confianza. Esta vez no trajeron papeles de autorización forzada, trajeron una obra de teatro de negociación de paz. Un paquete de documentos grueso que Lucía llamaba con orgullo plan de negocios. Mire esto, mamá, dijo Lucía dejando el documento sobre la mesa mientras abría páginas llenas de gráficas de barras y tablas de ganancias llamativas. Nosotros no estamos pidiendo tu dinero gratis. Este es un nuevo proyecto de restaurante. Si inviertes aquí los 21 millones de pesos, en un año vamos a abrir 3 sucursales más. El dinero va a generar más dinero. Tú mantienes tu reputación de madre que ayuda a sus hijos y además ganas beneficios. Rafael apoyó las 2 manos sobre la mesa y me miró con una expresión dominante. Mamá, esta es la última oportunidad para resolver esto como una familia. Acepta invertir o perderás todo. La decisión está en tus manos. Miré de reojo los números falsos en el papel y luego clavé la mirada en los ojos codiciosos de los 2 que estaban frente a mí. Habían venido para tender una trampa elegante, intentando legalizar el robo de mis 21 millones de pesos. No voy a invertir, respondí con frialdad, y tampoco voy a darles dinero. ¡Bang! Lucía golpeó con fuerza la palma de su mano contra la mesa de madera. La fachada de nuera obediente se rompió por completo. Su rostro se puso rojo de rabia. ¿De verdad no entiendes lo que es correcto?, siseó entre dientes. Si no ayudas a mi esposo, juro que haré que toda la ciudad de Monterrey sepa qué clase de vieja miserable eres. Voy a derrumbar ese imperio barato que tienes. Rafael sujetó el brazo de su esposa, pero la mirada que me lanzó era igual de fría. Vámonos, amor. En unos días, cuando las consecuencias de verdad caigan, veremos si mamá todavía puede sentarse ahí con esa cara de orgullo. Al final tendrá que venir a suplicarnos. Se dieron la vuelta y se fueron. La puerta se cerró de golpe y dejó entrar una ráfaga de aire helado. Me quedé quieta en medio de la sala y respiré hondo. El aire en la casa se volvió extrañamente tranquilo y ligero. Saqué el teléfono del bolsillo de mi abrigo y marqué el número de Alejandro. Alejandro, dije cuando él contestó. ¿En qué punto está el proceso de transferencia de nuestra cadena de restaurantes? Del otro lado de la línea, el viejo abogado guardó silencio un segundo y luego habló con voz firme y cálida. Su respuesta llevaba un peso suficiente para voltear por completo el tablero en el que Rafael y Lucía creían estar ganando. Todas las firmas ya han sido verificadas, señora Aitana. Solo tiene que esperar hasta el amanecer de mañana. La voz de Alejandro sonó a través del teléfono, cálida y segura. Bajé lentamente el teléfono, apoyé la parte fría en mi mejilla y cerré los ojos con fuerza. En ese momento, todos los ruidos de las amenazas, todos los insultos venenosos que Rafael y Lucía acababan de dejar en la sala, desaparecieron. Cuando Alejandro dijo que todo estaba casi terminado, supe que esos 2 codiciosos estaban corriendo directo hacia una trampa para la que no estaban preparados. Cuando la última firma quede sellada mañana por la mañana, continuó Alejandro por el teléfono,
devolviéndome a la realidad, legalmente el control, y la mayor parte de los activos de la cadena de restaurantes pasarán oficialmente al grupo socio. En los documentos, el nombre Aitana ya no aparecerá como propietaria de ese imperio. Eso significa que el objetivo que su hijo está persiguiendo con tanta locura desaparecerá justo delante de sus ojos. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Gracias, Alejandro. Mañana por la mañana estaré allí. Exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente, entré en la oficina de Alejandro. El ambiente hoy ya no tenía el peso de los días anteriores, sino una especie de solemnidad especial. Sobre la mesa de roble, varios expedientes gruesos ya estaban abiertos en la última página. Antes de que tomara el bolígrafo, Alejandro se quitó las gafas y me miró con respeto. Señora Aitana, tengo buenas noticias. El nuevo socio está muy impresionado con la manera en que usted ha manejado el sistema. En el contrato se comprometen a mantener a todo el personal actual y a seguir expandiendo la cadena. Marcos y los empleados leales que trabajan con usted no perderán sus empleos. Incluso tendrán mejores beneficios. Al escuchar eso, la última piedra que llevaba días aplastando mi pecho finalmente cayó. No estaba traicionando a las personas que habían trabajado conmigo con tanta dedicación. Solo estaba cortando la soga que mi propio hijo estaba apretando alrededor de mi cuello. Respiré hondo y firmé mi nombre con decisión en los documentos. Trazos inclinados, firmes. Listo. El imperio gastronómico que llevaba mi nombre ahora había sido transferido. Alejandro colocó con cuidado una copia del contrato en una carpeta de cuero y me la entregó en la mano. El comunicado oficial para la prensa será enviado a las redacciones en unos días, señora. Salí de la oficina del abogado con la carpeta abrazada contra el pecho y levanté el rostro para recibir la brillante luz del sol de Monterrey. La sensación era extraña, libre y ligera, pero al otro lado de la ciudad, los depredadores seguían rondando. A primera hora de la tarde, Marcos me llamó. Su voz mezclaba cautela y molestia. Señora Aitana. Al mediodía llegó un hombre extraño con traje al restaurante del centro. Se puso a hacer preguntas a los meseros y luego pidió hablar conmigo. Dijo que trabajaba para un fondo de inversión que está a punto de invertir en el nuevo proyecto de restaurante de Rafael. No paraba de hacer preguntas raras sobre los ingresos reales y sobre si los locales que usamos están rentados o ya comprados. Fruncí el ceño. ¿Y qué le respondiste? Lo saqué a la puerta, respondió Marcos con brusquedad. Sé perfectamente que ese tipo fue enviado por Rafael y su esposa. Están tratando de mandar gente a valorar exactamente cuánto dinero tiene usted en las manos. Qué ridículo. Rafael y Lucía estaban desesperados contando un tesoro que estaban convencidos de que tarde o temprano sería suyo. Deseaban esos 21 millones de pesos con tanta avidez que empezaban a comportarse como ladrones, midiendo el tamaño de una caja fuerte. Pero parecía que mis movimientos no habían logrado engañar del todo a quienes estaban sedientos de dinero. Esa misma noche mi teléfono volvió a sonar. Esta vez el nombre de Rafael parpadeaba en la pantalla con un ritmo mucho más urgente y nervioso. Apenas contesté. Su voz salió disparada como una ráfaga. Alguien le dijo a Lucía que esta mañana vieron tu coche estacionado frente a la oficina del abogado Alejandro. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás transfiriendo tus bienes a nombre de otra persona para esconder el dinero? Serví con calma una taza de té y respondí con la voz más tranquila posible. Solo estoy ordenando algunos papeles personales y mi vida. Rafael, ¿hay alguna ley que prohíba que una anciana se reúna con su abogado? No intentes engañarme, gritó Rafael, perdiendo claramente la calma. Si te atreves a esconder esos 21 millones de pesos, todo se va a poner 100 veces peor. ¿Sabes lo que Lucía está a punto de hacer? ¿Y ahora qué espectáculo piensa montar tu esposa? Va a hacer un live stream en Facebook, mañana por la noche. Dice que va a mostrar todos los documentos, mensajes, y contarle a decenas de miles de personas cómo fuiste capaz de llevar a tu propio hijo a la ruina.
No vas a poder ni salir a la calle. Esta es tu última oportunidad, mamá. No nos obligues a hacerlo. Estaba usando el arma más cruel de esta época para amenazarme. Un juicio público en las redes sociales, donde la multitud me apedrearía hasta destruirme. Pero no sabía que estaba amenazando a alguien que ya no tenía nada que perder en ese imperio. Si a tu esposa le gusta hacer el ridículo frente a todo el mundo, entonces dile que lo haga, respondí con frialdad antes de colgar. Justo en ese momento, la pantalla del teléfono vibró con un leve bip. Un mensaje de texto del abogado Alejandro. Señora Aitana, todo está cerrado. El anuncio oficial sobre la transferencia de la cadena de restaurantes será publicado en los periódicos esta misma semana. Puede que mañana por la mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera, caminé hasta la ventana y corrí suavemente la cortina de lino. La luz amarillenta de los faroles de Monterrey dibujaba largas franjas sobre la calle vacía. Miré hacia la noche silenciosa y en la comisura de mis labios apareció una sonrisa amarga, pero llena de satisfacción. Mañana, Lucía encenderá la cámara para gritar exigiendo sus derechos. Pero cuando esa información salga a la luz, Rafael y mi nuera descubrirán con horror que toda su campaña de difamación, cada amenaza, cada plan cruel, estaba dirigido a algo que yo ya no poseo. El tono amarillo pálido del farol de anoche ahora había sido reemplazado por la luz brillante de la mañana en Monterrey. Corrí las cortinas y dejé que los rayos del sol llenaran la tranquila sala. La llamada de Rafael de anoche y el mensaje de confirmación de Alejandro aún resonaban en mi mente como una sinfonía de dos voces opuestas. De un lado el grito desesperado de un codicioso en pánico, del otro el ritmo firme de la libertad. Esta noche, Lucía transmitirá en vivo para contar la verdad sobre mí. Quiere usar la presión de decenas de miles de personas para aplastar el orgullo de una vieja, pero no tiene idea de que, en solo unas horas, todo se dará vuelta por completo. Desde temprano, el murmullo ya empezaba a correr por toda la cadena de tiendas. Marcos me llamó, y la voz de ese hombre de mediana edad, normalmente tranquila, ahora sonaba alterada por la preocupación. Señora Aitana, el buzón de mensajes del local está explotando. Los clientes de siempre, los proveedores, incluso los aprendices están comentando entre ellos. Me preguntan si es verdad que esta noche su nuera va a salir en internet a destapar lo de los 21 millones de pesos. El rumor se está extendiendo como incendio en temporada seca. Déjalo arder, Marcos, respondí, dando un sorbo a mi café negro y amargo. No tienes que responderle a nadie. Cerca del mediodía cayó la primera bomba. Lucía publicó un anuncio oficial en su página personal. Las letras estaban en mayúsculas, en negrita, llenas de provocación. Hoy, a las 8 de la noche voy a contar toda la verdad sobre la suegra, que guarda 21 millones de pesos mientras deja que su hijo se ahogue. Tengo pruebas de que está escondiendo sus bienes. Esa publicación fue como una invitación para que los buitres llegaran al banquete. La opinión pública siempre tiene hambre de tragedias familiares sangrientas, y Lucía les estaba sirviendo un plato demasiado tentador. A las 3 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Rafael. Su respiración al otro lado del teléfono era pesada y dudosa. Otra vez el mismo papel de víctima herida. Mamá, dudó. ¿Ya viste la publicación de Lucía? Te juro que yo no quería que esto llegara tan lejos. Traté de detenerla, pero está fuera de sí. Dice que es la única forma de obligarte a reaccionar y ceder. Estaba actuando como un esposo impotente, como un buen hijo atrapado en medio de todo. ¡Qué cobarde! Quiere mi dinero, pero usa a su esposa para empuñar el cuchillo contra su propia madre, solo para mantener sus manos limpias. Rafael, lo interrumpí, con la voz fría como pedazos de vidrio. Si ustedes creen que exponer y humillar a su propia madre frente a miles de desconocidos es la forma correcta de resolver esto, entonces hagan lo que crean correcto. No me llames buscando permiso ni perdón. Colgué y lancé el teléfono sobre el sofá.
El tiempo siguió pasando, lento pero cargado de tensión. Exactamente a las 8 de la noche, mi teléfono se iluminó. Marcos me envió un enlace con un mensaje corto. Ya empezó. Señora, toda la ciudad lo está viendo. Me senté en el viejo sillón donde mi esposo solía sentarse a leer el periódico cada noche y abrí el enlace. En la pantalla apareció el rostro de Lucía. Estaba sentada en la sala de la casa lujosa donde ella y Rafael viven ahora, la misma casa que compraron en parte con el dinero que yo les di hace muchos años. La iluminación estaba cuidadosamente preparada, un poco oscura en el fondo pero con una luz fuerte sobre su rostro, creando una apariencia cansada y falsamente lastimera. Detrás de ella, sobre la mesa de vidrio, había un montón de papeles desordenados que ella presumía como pruebas. «Hola a todos», empezó Lucía, con la voz temblorosa y los ojos entrecerrados como si estuviera conteniendo lágrimas a punto de salir. «Nunca pensé que tendría que traer asuntos de familia aquí. Pero mi esposo y yo ya no tenemos otra salida». Y así empezó la obra. Me pintó como una bruja avara sacada de un cuento barato, una madre rica hasta el exceso que se aferra a 21 millones de pesos y vive una vida egoísta mientras su único hijo carga con enormes deudas de inversión para asegurar el futuro de su familia. Rafael se ha arrodillado muchas veces para suplicarle a su madre, sollozó Lucía, actuando con tanta exageración que casi me hizo reír por lo ridículo. Pero ella se negó, incluso nos amenazó con cortar toda relación con nosotros. Para hacer todo más dramático, Lucía levantó unas hojas impresas. Eran mensajes antiguos entre Rafael y yo, pero ella los había recortado y editado, quitando el contexto y dejando solo mis respuestas frías de rechazo. Leyó cada palabra en voz alta, enfatizando frases como «no» y «arréglatela solo». El número de espectadores se disparó. 5,000, 10,000. Los comentarios aparecían sin parar en la esquina de la pantalla. ¿Qué clase de madre es esta? ¿Cree que se va a llevar el dinero a la tumba? Boicoteen la cadena de tiendas de esta vieja. Justo cuando las emociones del público estaban en su punto máximo, Lucía miró directo a la cámara, con una mirada afilada, y lanzó su ultimátum final. Señora Aitana, si está viendo esto, si de verdad tiene 21 millones de pesos y no piensa esconderlos en otro lugar para abandonar a su hijo, la desafío a que lo demuestre. Transfiérale el dinero a Rafael esta misma semana. Si no, todo el mundo sabrá que usted es una mentirosa. La transmisión en vivo terminó. La pantalla se volvió negra. En apenas unos minutos, el video ya había sido compartido miles de veces en grupos por todo Monterrey. Seguramente Lucía estaba celebrando con champaña, creyendo que esta enorme presión pública me haría caer y firmar la transferencia de dinero mañana por la mañana. Yo me quedé sentada en silencio en la oscuridad. No había lágrimas ni tampoco rabia, solo un silencio absoluto. Bip. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Alejandro. Lo abrí. El mensaje tenía apenas una frase, pero su peso era suficiente para aplastar toda la obra que Lucía acababa de montar. Señora, el aviso oficial sobre la transferencia de toda la cadena de tiendas ya fue aprobado por los medios. Saldrá en primera plana exactamente a las 6 de la mañana de mañana. Sonreí, una sonrisa realmente tranquila después de tantos días oscuros, y extendí la mano para apagar por completo el teléfono. Que esos dos niños codiciosos duerman bien esta noche, porque cuando Rafael y Lucía despierten mañana por la mañana, descubrirán con horror que el poder y la fortuna que acaban de intentar arrebatarme, usando incluso su honor, han desaparecido para siempre. Anoche fue la primera noche en muchas semanas en la que dormí profundamente, sin sueños. Cuando la luz del sol entró por la rendija de la cortina, desperté con calma, me estiré y fui a la cocina a prepararme un espresso fuerte. La cafetera silbó suavemente en el silencio de la casa. Llevé la taza caliente a la mesa de la sala, me senté en la misma silla de ayer y encendí de nuevo el teléfono que había apagado desde la noche anterior.
El reloj marcaba exactamente las 6:15 de la mañana. En cuanto la pantalla se iluminó, una avalancha de notificaciones llegó como una tormenta. Pero esta vez no eran insultos del público. Ese era el aviso en la portada del periódico digital más grande de Monterrey. El título del artículo estaba en negritas, ocupando el lugar principal de la página. Doña Aitana cede la mayor parte de sus acciones de la famosa cadena de restaurantes tras muchos años de dedicación. El artículo estaba escrito con un tono muy respetuoso, recordando la historia de cómo yo había salido adelante siendo una viuda pobre, y explicaba claramente que había vendido oficialmente el control de la empresa a un gran grupo asociado para retirarme y descansar. Todos los trámites legales ya estaban completados. El nombre de Aitana ya no era el dueño absoluto de ese imperio gastronómico. Tomé un sorbo de café, sintiendo el sabor amargo deslizarse por mi garganta y dejar un ligero gusto dulce. En todas las redes sociales, la gente empezó a compartir esa noticia a una velocidad impresionante. Exactamente una hora después, llegó lo que estaba esperando. El teléfono empezó a sonar. Era Rafael. Presioné el botón para contestar, muy distinto a su tono arrogante y satisfecho de anoche. Esta vez, su respiración era rápida, llena de pánico, tanto que podía imaginarlo al otro lado de la línea. Desesperado, jalándose el cabello. «Mamá, mamá». Rafael casi gritó. «¿Qué significa ese artículo? ¿Es una noticia falsa? Dime que no vendiste la cadena de restaurantes». Dejé la taza de café sobre la mesa y respondí con calma. «Es la verdad, Rafael. Todos los papeles se firmaron hace unos días. Eso no puede ser». Su voz se quebró, llena de desesperación. «No puedes hacer eso. Si ya la vendiste, ¿qué pasa con mi proyecto? Y los 21 millones de pesos. Todo el plan que teníamos, Lucía y yo, lo acabas de destruir. Sus planes no tienen nada que ver con mis bienes», dije con una voz fría. «Yo solo me estoy retirando». Rafael se quedó tartamudeando, incapaz de decir algo coherente, y de repente colgó. Había entendido la amarga verdad. La mina de oro a la que estaba apuntando para amenazarme desapareció frente a sus ojos. Apenas 2 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. La nuera pobrecita que anoche lloraba en el livestream ahora gruñía como un animal acorralado. ¿Qué demonios acaba de hacer?, siseó Lucía, sin usar ya ningún tono de respeto. «Usted vendió la empresa a propósito para pasar los bienes a nombre de otra persona, ¿verdad? Lo hizo para evitar darnos los 21 millones de pesos. Solo estoy acomodando mi vida, Lucía», respondí con tranquilidad, disfrutando su rabia impotente. «Todo lo que hice es completamente legal. El contrato ya está en vigor. Usted sabía perfectamente que si ya no tiene dinero ni empresa, entonces mi livestream de anoche se va a convertir en una burla. Hizo esto para dejarme como una idiota en internet. Fuiste tú quien decidió hacer el espectáculo delante de todo el mundo», respondí suavemente. «Yo no te obligué a encender la cámara». Lucía estaba tan furiosa que se quedó sin aliento. Luego golpeó algo al otro lado de la línea y colgó. Mientras esa pareja estaba perdiendo la cabeza por haber perdido su presa, en las redes sociales una ola gigantesca empezaba a cambiar de dirección. Los usuarios de Internet, los mismos que anoche habían sentido lástima por Lucía, esa mañana despertaron y leyeron la noticia. No eran tontos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La gente comenzó a hacerse la pregunta contraria. ¿Por qué una madre que estaba tranquila de repente tendría que vender el trabajo de toda su vida justo cuando su hijo y su nuera estaban gritando en Internet, exigiendo dinero? La opinión pública cambió de lado en un instante. Debajo del livestream, que todavía estaba guardado en la página de Lucía, aparecieron miles de nuevos comentarios, pero esta vez todos apuntaban directamente contra ella. «Entonces ustedes estaban presionando a la señora
hasta obligarla a vender su empresa para cortar toda relación con ustedes. Dios mío, esta mujer está acosando a su suegra para robarle sus bienes. ¿21 millones de pesos? Esta pareja no es más que sanguijuelas hambrientas chupando sangre. Al mediodía Marcos me llamó. Por primera vez en varias semanas, volví a escuchar la risa franca de mi fiel administrador. Doña Aitana, usted es una genio, exclamó Marcos con la voz llena de emoción. Esta mañana, varios clientes habituales que nos habían boicoteado regresaron al local. Nos pidieron perdón una y otra vez. Dijeron que ya vieron la verdadera cara de su nuera. Dijeron que usted fue muy valiente al atreverse a soltarlo todo para no dejarse manipular. Los proveedores también acaban de llamar para restablecer los contratos, porque ahora el nuevo socio salió a respaldarnos. Sonreí suavemente, como si por fin una roca enorme se hubiera desprendido de mi pecho. Mi negocio, mis empleados, ahora estaban a salvo. Ya no eran rehenes de Rafael. A primeras horas de la tarde, la pantalla del teléfono volvió a encenderse. Esta vez era Alejandro. La voz del viejo abogado sonó firme y profesional. Felicidades, Aitana. Todo el proceso de transferencia se completó con éxito. El dinero de la venta de las acciones, junto con los 21 millones de pesos que usted ya tiene, será unificado y transferido directamente a su cuenta personal lo antes posible. Le agradecí a Alejandro y luego dejé el teléfono sobre la mesa. La luz del atardecer empezó a tornarse naranja rojiza, tiñendo un rincón de la vieja sala. Me recosté en la silla y solté un suspiro de alivio. Rafael y Lucía estaban perdiendo la cabeza, pensando que vendí la empresa solo para esconder aquella enorme fortuna. Les ardía haber perdido el control de la cadena de tiendas, pero en el fondo seguían convencidos de que yo tenía una montaña de dinero en efectivo y que tarde o temprano encontrarían la forma de sacármelo. Pero estaban equivocados. No tenían la menor idea de que vender la empresa solo era el primer paso. Mi siguiente decisión, la última jugada que planeé desde hacía meses, sería la sentencia final para su avaricia y lo que realmente los dejaría sin nada. La sombra de la tarde ya se alargaba sobre el patio de ladrillo frente a la casa. Yo estaba de pie frente al espejo en el pasillo, acomodándome el abrigo para salir a reunirme con Alejandro y terminar los últimos trámites legales. Cuando sonaron golpes en la puerta, esta vez no fue el timbre insistente de antes, sino golpes fuertes y secos, llenos de resentimiento. Abrí la puerta. Rafael entró directamente, sin esperar a que lo invitara. Lucía venía pegada detrás, con el rostro tenso al máximo. Sus ojos recorrieron la sala, mirando fijamente los cuadros y los muebles, como si intentara encontrar dónde había empacado mis cosas o escondido fajos de dinero. Apenas cerré la puerta, Rafael se giró hacia mí. Su voz mezclaba pánico y rabia. ¿Ya leyó ese artículo? Dicen que vendió la mayor parte de las acciones. Quiero saber exactamente cuánto dinero recibió de ese trato. Lucía dio un paso al frente de inmediato, cruzándose de brazos, su tono afilado de siempre ahora cargado de irritación. Aunque haya vendido la empresa, esos 21 millones de pesos siguen siendo el dinero que usted tuvo. Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a saber dónde está ese dinero ahora. Miré con calma a los dos. Su furia ya no me dolía como en los primeros días. Vender la empresa fue una decisión personal. Tiene que ver con mi vida y no tiene nada que ver con sus planes de inversión. Rafael lanzó el brazo al aire, completamente fuera de sí. Nada que ver. Está intentando arruinarlo todo a propósito. Todo lo que quería era una oportunidad para construir el futuro de mi familia, para mis hijos. ¿Por qué es tan cruel como para quitármela? Lucía continuó, con los ojos enrojecidos, pero no de tristeza sino de furia. Si de verdad quisiera a su hijo, no nos habría empujado hasta el límite. ¿Sabe cuánta presión tuvimos que soportar después de ese live stream?
¿Cuánta gente empezó a criticarnos cuando supieron que vendió la empresa? Hizo todo esto para vengarse de nosotros, ¿verdad? Guardé silencio, un silencio tan largo que podía escuchar la respiración agitada de Rafael. Miré directo a los ojos de mi hijo y hablé despacio, con total claridad. Hoy vinieron aquí, y nadie preguntó cómo está mi salud últimamente. Nadie preguntó si estoy cansada después de tener que abandonar el trabajo de toda mi vida. Vinieron aquí solo para preguntar por dinero. Rafael se quedó paralizado. Su mirada evitó la mía por un instante, y su garganta se movió con dificultad. Pero enseguida, la codicia y el egoísmo aplastaron el último rastro de culpa. Apretó los dientes y dijo: «Yo solo quiero mi parte. Tarde o temprano, de todos modos iba a ser mía». Asentí suavemente, sin derramar ni una sola lágrima. «Está bien, les voy a mostrar dónde está su parte». Me di la vuelta y caminé hacia el pequeño despacho al final del pasillo. Cuando regresé, llevaba en la mano un gran sobre de papel craft. Lo puse sobre la mesa de vidrio de la sala. El sonido del sobre al caer fue seco y pesado. De inmediato, Lucía se lanzó hacia él, lo agarró con manos temblorosas, rompió el sello y sacó de golpe todos los papeles que había dentro. Eran copias del contrato de venta de las acciones de la cadena de restaurantes, junto con un paquete de documentos legales con sellos oficiales que Alejandro había pasado la noche preparando para mí. Lucía hojeó rápidamente las primeras páginas, sus ojos corriendo con prisa por los números. Pero de pronto, su mano se detuvo. El rostro de Lucía pasó de rojo furioso a pálido. Levantó la vista hacia mí, con los labios temblando sin poder decir palabra, y luego, confundida, metió los papeles en las manos de su esposo. Rafael arrebató los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas en negritas. El documento dejaba muy claro que más del 80% del dinero obtenido por la venta de la cadena de restaurantes había sido transferido, con mi autorización, directamente a un fondo de inversión a largo plazo y a un fondo de apoyo para la comunidad local. Una gran parte de ese dinero fue usada para crear becas completas para los hijos de los empleados que habían trabajado conmigo desde los días más difíciles del restaurante. El resto fue establecido como un fondo de jubilación para ayudar con gastos médicos a los ancianos del vecindario. Aquellos vecinos que años atrás compraban cada plato de comida que yo vendía cuando solo era una viuda sin nada. Rafael llegó al último párrafo. El papel en sus manos cayó un poco. Levantó la vista hacia mí, con el rostro deformado por la incredulidad ante lo que acababa de leer. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». La voz de Rafael se quebró, sonando como un gemido. Ese dinero podía cambiar completamente la vida de mi familia. ¿Por qué se lo diste a gente de afuera? Me senté en el viejo sillón y entrelacé las manos. Hace muchos años, cuando tu padre murió, empecé a vender comida en la esquina de la calle. Esos de afuera fueron quienes me compraron cada plato, quienes me ayudaron a mantenerme de pie para poder criarte. Si hoy tengo que elegir entre agradecer a quienes me ayudaron cuando no tenía nada y darle dinero a quienes solo se acuerdan de mí cuando saben que tengo 21 millones de pesos, entonces, para mí, la elección es muy clara. Lucía avanzó con rabia, golpeó la mesa con la mano y su voz salió distorsionada por la indignación. Hiciste todo esto solo para dejarnos sin nada. Lo hiciste a propósito para arruinarnos. No, Lucía, respondí con un tono frío y firme. No hice esto para vengarme de ustedes. Lo hice para proteger lo que me queda de vida. Ustedes me enseñaron que si yo seguía guardando ese dinero, nunca iba a tener un solo día de paz. La sala quedó sumida en un silencio espeso. Rafael dejó caer los brazos y el papel resbaló sobre la mesa. Se dejó caer en el sofá y se agarró la cabeza. Nunca pensé que todo terminaría así, murmuró Rafael. Miré al hijo que había parido, al niño que alguna vez corrió por esta misma sala muchos años atrás. Mi corazón alguna vez dolió
pero ahora estaba tranquilo como un lago sin viento. Yo tampoco. Hace muchos años, nunca imaginé que un día mi propio hijo se pararía frente a mí, usando todo tipo de presión, pisoteando mi dignidad, solo para exigir dinero. Nadie dijo una palabra más. Todas las excusas se volvieron inútiles. Después de un largo silencio que parecía interminable, Rafael se levantó. No me miró y salió caminando hacia la puerta. Lucía apretó los labios y me lanzó una última mirada llena de resentimiento antes de seguirlo con pasos fuertes. Cuando la puerta principal se cerró con un clic, me quedé de pie en la casa silenciosa. Cerré los ojos y respiré profundamente. Por primera vez después de tantos años cargando con la familia, sentí una ligereza extendiéndose por todo el cuerpo. Las cadenas finalmente se habían soltado. Una semana después de aquel día, puse el letrero de venta en la vieja casa de Monterrey, reuní el pequeño dinero que me quedó después de crear los fondos y me mudé a un pequeño pueblo junto al mar, donde el sonido de las olas se escucha día y noche y nadie conoce el drama de mi familia. Allí usé un poco de mis ahorros para abrir un pequeño restaurante cerca del puerto. El local solo tiene 3 mesas de madera sencillas y una cocina pequeña llena del aroma de mantequilla con ajo y mariscos frescos. Es casi igual al pequeño restaurante que abrí el día en que decidí empezar de nuevo después de que mi esposo murió. A veces, pescadores o turistas entran a probar mi comida, ven mis manos llenas de manchas de la edad y mi cabello completamente blanco. Y algunos preguntan con curiosidad, ¿a esta edad, usted debería estar descansando y disfrutando de alguna fortuna? ¿Por qué sigue trabajando tan duro? En esos momentos, solo sonrío, me limpio las manos en el viejo delantal. A veces la gente decide empezar de nuevo desde cero no porque necesite dinero, sino porque necesita una vida en paz. Hay personas en este mundo que siempre creen que el dinero es lo más importante dentro de una familia. Están dispuestas a cambiar el afecto y el honor por conseguirlo, hasta que un día se dan cuenta, con un golpe de realidad, de que lo que acaban de perder para siempre es 1000 veces más grande. Hay puñaladas que no hacen sangrar, como cuando el hijo que trajiste al mundo se para frente a ti, no para preguntarte si últimamente te duele la espalda, sino para exigirte una cifra. 21 millones de pesos. ¿Alguna vez has sentido que ya no eres una persona, que ya no eres una madre, sino solo una caja fuerte, esperando el día en que tu propia familia venga a romperla? La historia de Aitana que acabas de escuchar es ficción. Pero el livestream para humillarla, los papeles de autorización firmados bajo presión y la frase, tarde o temprano el dinero será mío, tocan un dolor muy real que hoy existe en muchas familias modernas. Lugares donde la codicia se disfraza como el futuro de la familia y la devoción filial se mide como si fuera una herencia que se puede pesar y repartir. Aitana no es una multimillonaria fría, ni una magnate despiadada. Es solo una viuda que pasó años friendo comida en una esquina de la calle, ahorrando moneda por moneda para criar a su hijo. Pero cuando ese mismo hijo y su nuera la arrinconaron, pisotearon el honor de toda su vida frente a miles de desconocidos, ella no eligió gritar, rogar, ni negociar. Eligió una revolución silenciosa, les quitó lo único que ellos adoraban, el dinero, para recuperar lo más valioso para ella, la libertad y el derecho de decidir cómo vivir los últimos años de su vida. No necesitó llevar a Rafael ni a Lucía ante un tribunal, ni lanzarles maldiciones. El castigo más duro que les dejó fue un sobre completamente vacío y su ausencia para siempre. Cuando la puerta de la vieja casa se cerró, quienes habían usado el amor de una madre como forma de extorsión, tuvieron que enfrentarse a una verdad amarga. Su propia ambición había destruido su futuro. Ella les enseñó la lección más cara de todas, que el patrimonio de los padres es sudor y sacrificio, un privilegio, no un botín garantizado para el egoísmo de los hijos. Contamos esta historia no para animar a nadie a romper con su familia, sino para recordarte algo.
Hay entregas incondicionales que no crean gratitud, sino que solo alimentan adultos ingratos y exigentes. Hay concesiones que no protegen la paz familiar, sino que fortalecen una codicia sin fondo. Y a veces amarte lo suficiente como para soltar, cortar el apoyo económico, y marcharte es la única forma de despertar la conciencia de quienes se quedan. Si estás entrando en la vejez y sientes que tus hijos te manipulan, te amenazan o te ven como un banco gratis, recuerda la decisión de Aitana de crear un fondo benéfico y abrir un pequeño comedor junto al mar. La respuesta más fuerte no es discutir en redes sociales, sino demostrarles que puedes darles la vida. Pero no tienes la obligación de alimentar su ambición hasta el último día de tu vida. Siempre tienes derecho a recoger tu vida y marcharte a un lugar con sonido de olas, donde tu alma pueda encontrar paz y respeto. Cuando apagues este video, quiero que recuerdes algo. Rafael y Lucía al final perdieron la oportunidad de cambiar su destino y también perdieron a la única madre que tenían. Muchos quizá dirán que Aitana fue cruel por preferir dar 21 millones de pesos a desconocidos, crear becas y ayudar a ancianos antes que rescatar a su propio hijo. Pero según tú, la dureza de Aitana ese día fue un castigo demasiado grande para un vínculo familiar, ¿o fue la única y más justa arma para defenderse de hijos ingratos? Ahora quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué piensan de la decisión de Aitana? ¿Creen que hizo lo correcto al renunciar a todo para recuperar su dignidad? De verdad leo cada comentario, porque cada historia se construye a partir de sus emociones y sus ideas. Si esta historia te hizo cuestionar algo, si te recordó a alguien, o si te dio fuerzas para poner límites, dale like, compártela con quien necesite escuchar esto hoy y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente episodio. Somos Antes del Silencio y usamos las historias para acompañarte a lo largo de los años, para que juntos podamos volver a encontrar la paz y la fuerza del alma.